Hola, somos Pilar y Patricia, fundadoras de Construirte. Nuestra marca de educación inmobiliaria donde creemos firmemente que los colombianos podemos tener una inversión inmobiliaria con poco capital y bajo riesgo. Hola, ¿cómo están todos? Un saludo súper especial. Bienvenidos al podcast de mayo, podcast número 4 de Construirte. Muy contenta, como siempre, de estar acá, en compañía de mi socia y hermana Patricia. Hola, Patico, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado hoy? ¿Qué tal este mes de mayo? Bienvenida nuevamente al podcast de Construirte. Hola Pili, súper contenta como siempre de estar acá, de poder compartir la información de todo el conocimiento que tenemos en el sector inmobiliario y como siempre te digo, me siento como en la sala de mi casa conversando contigo y invitando a todas las personas a que conozcan quiénes somos y qué hay detrás de todo el conocimiento que queremos brindar. Es muy rico estar en este espacio contigo porque es un espacio de reflexión, tenemos ese tiempo para reflexionar, para recordar, para aconsejar a toda la comunidad que se está uniendo durante todos estos meses del 2024, desde que iniciamos con nuestra nueva marca y muy contentas. Yo particularmente muy contenta porque ya tenemos varios seguidores, porque realmente vemos que la información sí genera mucho valor y es que este es un tema fundamental, construcción de patrimonio y quizás haciendo un paréntesis con todo lo que está pasando ahora con el tema de las pensiones, la reforma pensional en Colombia. Me he quedado analizando muchísimo que realmente la inversión inmobiliaria para construcción de patrimonio es bien importante porque finalmente el tema pensional pues depende de externos, ¿no? No depende 100% de nosotros. Entonces, tener como ese plan B o tener ese complemento dentro de la construcción de nuestros ingresos pasivos para tener un futuro tranquilo, me parece pues genial y muy contenta de poder compartir toda esta información de inversión en bienes raíces en Colombia. Aparte de todo, que este episodio yo sé que te emociona y te pone muy contenta y que te toca el alma y las fibras de tu corazón, porque vamos a hablarles hoy específicamente en cómo invertir desde el exterior y las 5 cosas que debes saber antes de hacer una inversión en finca raíz acá en Colombia. Entonces yo sé que es algo que por tu motivo de vivir en el extranjero te apasiona más y por eso estoy muy contenta que podamos hablar de estas 5 cosas. Lo primero es el tema del propósito. Vamos a hablar de cómo definir el presupuesto para la compra de tu inmueble. Vamos a hablar un poco del marco legal y jurídico que debes conocer para la compra de vivienda acá en Colombia. Vamos a dar unos tips financieros súper importantes para que quieras, ya en el momento que quieras definir tu compra. Y por último, después de definir tu inversión, pues vamos a hablar de un tema de la operación. Ya cuando tienes tu inmueble, mientras que tú regresas, qué cosas debes tener en cuenta en el momento que recibes tu propiedad. Entonces son 5 cosas súper importantes que queremos compartirles. Pili, comencemos entonces. De una. Bueno, pues antes de entrar en detalle con cada uno de esos 5 aspectos que pues tú y yo consideramos fundamentales antes de tomar la decisión de invertir, antes de escoger el inmueble que queremos comprar en Colombia, yo quiero introducir este podcast hablando de ¿por qué invertir en bienes raíces en Colombia si estoy en el exterior? ¿Por qué no invierto mejor donde vivo? ¿O por qué no invierto mejor en otro país que tiene mayor estabilidad económica o que me ofrece mejor rentabilidad? Y esto lo digo porque pues son las preguntas que me he encontrado usualmente con los clientes con los que hablo que están en el exterior y quieren invertir. Y lo primero que quiero decir es que inviertan en el país que quieran,
pero inviertan. Lo importante es invertir con conocimiento, invertir con certeza y con la tranquilidad de que esa inversión les vaya a generar rentabilidad y valorización. ¿Por qué nosotras hablamos de Colombia? Porque es el mercado que conocemos, es el mercado en el que llevamos 15 años y es un mercado sólido. A pesar de la incertidumbre que pueda surgir desde el punto de vista político, perdón, financiero, siempre va a haber una buena oportunidad de invertir en Colombia. Entonces, ¿cuál es digamos, la primera recomendación? Porque invertir en Colombia, si estás afuera, por afinidad, porque conoces el país o porque eres extranjero y nos has visitado y te has dado cuenta de todas las bondades que tiene Colombia. Es un país maravilloso, el país de la belleza. Ahorita estaba viendo una noticia pro Colombia que dice que somos el país número uno en diversidad de aves y digamos que eso es muy apetecido por los extranjeros, es el tipo de turismo que le gusta a las personas del exterior. Em, y esa capacidad hotelera, esa capacidad de poder hospedar a todos esos turistas, pues la da la oportunidad de invertir en finca raíz, quizás para ese destino, para rentas cortas. El primer aeropuerto, el número uno en Sudamérica, es el de Bogotá, el aeropuerto El Dorado. Eso significa que pues voy a viajar seguro, es un muy buen aeropuerto, tiene conexiones a todo lado, a todas las ciudades del país prácticamente. Colombia está ubicado estratégicamente para ser visitado desde de norte a sur, tiene mar en el Atlántico, en el Pacífico, tenemos selva amazónica, tenemos montañas, unos paisajes maravillosos. Así que si no es por afinidad, ¿por qué más, no, Patico? Y acabamos de hablar también de ese propósito de inversión cuando yo soy colombiana en el exterior y bueno, pues yo me fui porque yo quiero invertir, porque quiero tener un patrimonio para mí, para mi familia y me vine a Colombia, al exterior, perdón, precisamente por eso. Entonces, esas son las razones que deberían movernos a los que queremos invertir en Colombia si estamos afuera. Y otra cosa importante, quizás me estoy adelantando un poquito, es que si yo soy extranjero y no tengo relación con Colombia, yo también puedo comprar en Colombia y voy a comprar mucho más barato que si lo hago en el país donde vivo. Entonces, bueno, ahorita profundizamos sobre ese tema. Quería complementarte, Pili, con lo que estás hablando del hilito que nos une a Colombia, que por diferentes motivos nos unen, pero hay muchísimas cosas de corazón que nos hacen hacer esa inversión. Pero ya pensando en un tema de números, como les digo, los números son luz. Hay que contarles que las unidades que tú compras en Colombia pueden llegar hasta ser comparado con una vivienda de igual proporción o de igual magnitud, de igual metros cuadrados en otro país, puede ser hasta entre un 30 y un 50% más económico que en la ciudad o en el país que tú compras. Y adicional a eso, y la ventaja mayor es que el devaluado peso hace que todos los recursos que tú traigas en dólares o en euros pues sean muchísimo más representativos cuando haces inversión en finca raíz. O sea, tu dinero va a valer mucho más si lo traes de afuera acá en Colombia y puedes acceder a una mejor vivienda si lo haces acá en Colombia que si lo quieres hacer en el país en el que estás o en el que estás trabajando. Entonces, complementando el tema de el corazón, el hilito conductor, todas las bondades que ya nos hablaste de Colombia, también es porque los números nos demuestran que es una muy buena inversión. Los últimos 15 años no he visto crisis inmobiliarias, no he visto noticias que digan que no se ha generado valorización en las inversiones inmobiliarias, al contrario, yo estaba analizando cifras de los últimos años y lo que he podido evidenciar es que la valorización a 5 años desde el momento que yo compro un inmueble nuevo, por ejemplo, es de aproximadamente el 70%, es decir, que en 5 años yo
recupero lo que invertí y tengo una valorización adicional del 70%. Eso es un excelente negocio. Y si adicional le sumamos la rentabilidad mensual que tiene el inmueble, si lo tengo rentando, pues es una maravilla. Entonces, si un inmueble en promedio para renta tradicional me genera un 6% anual, pues maravilloso, es un buen negocio. Y si es para renta por temporadas cortas, estamos en un promedio del 20% anual, tendiendo a subir porque pues obviamente las estacionalidades en temporadas cortas pues son diferentes. Hay momentos de vacancia, hay momentos en los que pues voy a tener alquilado mi mueble más tiempo durante el mes. Entonces, esas son cifras atractivas. Acá estamos hablando de cifras reales y de realmente seguridad, seguridad financiera, seguridad jurídica. No hay incertidumbre y en los últimos 20 años no la ha habido. Entonces, eso me parece importante también considerarlo como una Y ventaja de invertir en bienes raíces en Colombia. quiero completarte con dos números más que me parecen muy importantes en este momento. El primero es contarles de la inflación nacional. En marzo del año 2023 la inflación en Colombia llegó a estar en un 13.34%. A marzo del 2024 ya estamos al 7.36% y pues obviamente esa inflación sigue a la baja, lo que hace que las tasas de los créditos hipotecarios y edilicios sigan bajando. Y otro punto que quiero hacerles y recordar, complementando lo que dijiste en el tema de la valorización de las unidades inmobiliarias, es que el índice de precios de vivienda nueva de año a año en todas las ciudades principales de Colombia, voy a darte unos datos así súper como digamos que aleatorios. Obviamente empezando por la ciudad de Armenia, en el 2022 hubo una valorización de los inmuebles de un 16.2% de transcurridos en un año. Y en el 2023 ya está en un 17.94%, o sea, ha subido casi un 1% más, pero eso son valorizaciones inmensas. Si yo hablo de una ciudad como Cartagena, Cartagena en el 2023 se valorizó de un año al otro, en paralelo de los 2 años ya va un 23% de un año al otro. Manizales pasó de un 10.57 en valorización del año anterior y ya va en un 18%. Bogotá tiene una valorización, pues digamos que muy estándar del 8% en valorización anual de los proyectos, que es la valorización estándar que uno por lo menos espera percibir a través de los años cuando uno hace una inversión inmobiliaria, que como tú ya contaste, en 5 años es digamos que el acumulado de todas estas valorizaciones año a año. Entonces sigue siendo una muy buena opción la inversión en finca raíz porque nos asegura nuestro patrimonio siempre, o sea, siempre, desde el momento cero, desde que compraste sobre planos, estás garantizando esa inversión y esa valorización. Discutible. Creo que eso puede ser disco rayado cada vez que hablemos. Yo Es sé. que es así, es así. Hace poco con mi esposo estábamos haciendo un análisis de las inversiones que tenemos en Colombia en bienes raíces y las expectativas son bastante positivas porque con lo que tenemos en este momento, con lo que recibimos de renta de los inmuebles en Colombia, bajo alguna circunstancia diferente a la que tenemos ahora acá en Madrid, pues podríamos pagar el alquiler del apartamento en el que vivimos acá, por ejemplo. Y eso lo hicimos construyendo ya un patrimonio de 5 inmuebles. La idea es seguir invirtiendo y bueno, no descartamos invertir acá, pero realmente es un mercado que no conocemos muy bien y en el que estamos empezando como a indagar, pero definitivamente pues por afinidad, por conocimiento, porque toda la vida vivimos en Colombia, pues estamos tranquilos de las inversiones que tenemos allá. Entonces, Sí. sí, tú lo has dicho. Yo quiero que hablemos, que cambiemos el rol y que nos pongamos como en los zapatos que es real, por eso te digo que es un tema que te apasiona mucho, en los zapatos de una colombiana que vive en el exterior y cuál ha sido tu óptica desde que estás allá en Madrid viviendo.
en todo, en tu sentimiento, cuando llegaste, cómo te acomodaste y cómo ha sido manejar esas inversiones que tienes acá en Colombia. Voy a tratar de resumir estos 2 años larguitos que llevo acá, diciéndote que ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje, de muchísima resiliencia y de entender que vengo de un país maravilloso y que cada uno de los países en donde estemos tiene sus cosas buenas y sus aspectos por mejorar. Pero indiscutible, yo particularmente pues llegué muy bendecida porque mi esposo pues fue trasladado de una empresa en Colombia a España. Pero la mayoría de nuestros compatriotas llegan acá con una expectativa de trabajar, ahorrar para mandar remesas a Colombia y poderle dejar una parte de lo que ganan acá a su familia para que puedan tener mejor calidad de vida allá, ahorrar lo más posible para invertir y tener su primera vivienda en Colombia, para que su familia tenga su vivienda propia. Entonces son personas que trabajan muchísimo, que están comprometidas con ese sueño de invertir, de salir adelante, de mandarle dinero a su familia. Entonces eso me llena de mucho cariño y de mucho, de esas ganas de seguir ayudando a las personas a invertir en bienes raíces y más aún cuando existe un desarraigo tan fuerte como el de migrar y cambiar de país. Particularmente, pues acá en España tenemos una ventaja y es que hablamos el mismo idioma. Y lo pongo entre comillas porque hablamos el mismo idioma, pero hablamos muy diferente. Hay muchas cosas que ellos no nos entienden, muchas cosas que nosotros no les entendemos. Pero digamos que en la generalidad, pues tener el idioma es un punto a favor. Mm, y entendí también que existe el duelo migratorio y yo lo viví y el duelo migratorio son como 7 duelos en uno. Es el duelo a dejar todo para empezar de cero, a perder tu identidad, a perder tu esencia, a lo que estabas acostumbrado, a ver las calles, o sea, cosas tan sencillas, Patico, que para uno son como normales en el día a día, pero que cuando uno se va, empieza a extrañar y a valorar de una manera increíble. Entonces, para concluir, el tema de estar afuera hace que sea mucho más satisfactorio invertir en Colombia, porque bueno, primero estamos afuera, estamos lejos y estamos trabajando durísimo, durísimo para poder cumplir ese objetivo. Entonces, qué bueno que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y que tienen ese sueño, que tienen esa finalidad, pues tengan claro cómo hacerlo y que con esta información que les vamos a compartir, pues de verdad puedan aterrizar mucho más esa intención de inversión y lo hagan con más conciencia y con más claridad. Entonces, después de uno haber pasado todo su tema migratorio, el duelo, cuando uno ya a nivel físico, mental, emocional está resuelto, mi recomendación es que en ese momento empecemos a hacer ese proceso de inversión, porque antes uno está muy emocional, puede tomar decisiones muy basadas en el sentimiento, en la emoción y no en la razón. Entonces, sí, es mejor pasar todo ese proceso y ya después con cabeza fría ir averiguando y prepararse para invertir. Esa es mi recomendación. Entonces, pues de esos 5 aspectos que nosotros hablábamos al principio, que tú nos contaste, pues que son fundamentales si quiero invertir en Colombia, hablemos del primero, ¿te parece? Ujú. Que Sí, es claro. cuál es el propósito de tu inversión. No sé si querías decir algo.
No, Pili, precisamente quería que hicieras la conexión de entonces después de ya tener como tranquilidad, digamos, del cambio, ya poder pensar o tener definido tus ingresos y ya estar como habituada al nuevo lugar, ¿cuál es el siguiente paso cuando decides hacer inversión o quieres hacer inversión en Colombia? Entonces te iba a hacer la pregunta de define qué es tener un propósito para que la gente lo tenga como claro. Es el propósito de tu inversión. Sí, pues el propósito, a ver, el propósito, digamos, de corazón está claro en cada uno de nosotros. Entonces, si yo le pregunto a una persona, a un colombiano que está acá, no, yo quiero invertir porque tengo unos ahorros y pues en unos años me quiero ir para allá. O yo quiero invertir porque le quiero dar un inmueble propio a mi familia que está allá. Eso es clarísimo. Pero este es el propósito del que vamos a hablar es el propósito de inversión, o sea, dándote como esos elementos de inversionista, que tengas una mentalidad de inversionista. O sea, ese propósito de corazón está claro, pero ¿qué quieres con esa propiedad desde el punto de vista de inversión? Generar ingresos pasivos en un futuro, vivir de la renta, como lo hablamos el mes pasado, o diversificar tu cartera de inversiones porque ya tienes inversiones en otras cosas y ya pues quieres tener inversiones un poco más conservadoras y seguras, porque quieres tener un plan de jubilación y seguridad financiera futura, porque quieres volver en unos años a Colombia con tu casa propia. Entonces, una vez encuentres ese propósito de tu inversión, es importante definir el presupuesto para comprar ese inmueble, porque si yo quiero generar ingresos pasivos y no me voy a quedar con ese inmueble en un futuro, pues no necesariamente tengo que comprar un inmueble que a mí me guste, sino que me genere rentabilidad. ¿Me hago entender? Entonces, dependiendo del propósito, pues dependerá el tipo de inmueble en el que voy a invertir. Ese es el concepto de propósito que queremos entregarte hoy dentro de estos 5 aspectos clave para O invertir. sea, ese punto número uno es más que propósito, para ponerlo claro, es ¿para qué? ¿Para qué quieres ese inmueble? ¿Para qué lo vas a usar, si lo quieres rentar, si lo quieres valorizar, si quieres es volver a usarlo después de los años? Es ese para qué que hace que tú tomes la decisión de invertir. Bueno, ya, ya el segundo punto muy importante después de que tomas la decisión de invertir en Colombia, que es nuestro caso del día de hoy, es cómo defines el presupuesto para comprar tu inmueble. Ya como bien lo dijiste, Pili, es muy diferente dependiendo el propósito o el para qué lo quiero, el valor del presupuesto que le vas a asignar a esa inversión. Sin embargo, yo siempre trato de volcar los números a un tema personal. Es pensar, ven, yo soy colombiano en el exterior, fui a ganar dinero, de ese dinero que estoy haciendo para que este sueño o ese propósito o ese para qué se haga realidad. Entonces, lo primero que tenemos que tener en la cabeza en ese tema del presupuesto es cuánto estoy dispuesto a ahorrar para cumplir ese sueño o hacer esa inversión. Es importante siempre definir muy claramente cuáles son mis ingresos, cuáles son mis egresos y cuánto puedo dejar para ese ahorro importante para generar esa inversión. Cuando hablamos de un ahorro, y ya voy a entrar a los números, digamos que cuando decides ya comprar un inmueble en Colombia, normalmente cuando compras sobre planos, los proyectos sobre planos son proyectos que están en preventa, que no han iniciado construcción y tienes un tiempo para pagar la cuota inicial. Acá en Colombia normalmente cuando tú compras en una constructora sobre planos te piden solamente un 30% sobre el valor total del inmueble de cuota inicial y el otro 70% lo tienes que pagar en el momento que se escritura y que se entrega el inmueble. Eso quiere decir que independientemente si tú tienes o no tienes ahorros en el momento que decides hacer tu inversión, tú lo que tienes que prever es que en el tiempo que tienes para pagar esa cuota inicial, ese valor de la cuota lo puedes tener de ese ahorro que te queda de tus finanzas personales. Es decir, tienes tus ingresos, tienes tus gastos y que esa cuota que tú tienes que pagar de cuota inicial se te acomode a ese ahorro o ese, digamos que ese sobrante que te queda de tu relación de vivir en el extranjero. Es súper importante definirlo porque tampoco puedes
ahorcarte en una situación por pagar una cuota que no eres capaz de hacer. Si tu cuota no eres capaz de pagarla, el primer consejo que les damos siempre es empieza por un ahorro. Si inicialmente no puedes entrar a un inmueble ya después de que lo elegiste porque esa cuota queda muy alta, empieza a ahorrar que por lo menos tengas un 10% ahorrado de la inmueble que quieres obtener acá en Colombia para que esas cuotas mensuales no te vayan a quedar tan altas y puedas tener, digamos que esa cuota se acomode a lo que de verdad tú puedes lograrlo y no estar ahorcada, digamos, trabajando en el exterior para lograr esa inversión. Ese es como el primer consejo que queremos darles el día de hoy. Lo otro es este 70% que tú tienes que pagar en el momento de escrituración. Como les cuento, hay una forma que es sobre planos. Cuando tú inviertes sobre planos tienes tiempos desde 18, 24 y hasta 36 meses para pagar esa cuota. Tú puedes irte acomodando financieramente en el tiempo para que una entidad financiera pueda prestarte el valor o el saldo que necesitas para esa escrituración o para la entrega del inmueble. Y ese tiempo te presta para organizar tus finanzas, legalizar tu estatus migratorio, poder organizar el tema de tus ingresos que estén legalmente organizados, que puedas estar tranquila que los ingresos entran a una cuenta para que tu estudio de crédito en el momento que lo tengas que presentar sea fácil de adquirir y puedas tener ese crédito para poder pagar ese 70% de cuota. También muy importante, como les digo, es que cuando hacen el estudio de crédito siempre se den cuenta que el valor de la cuota que les va a quedar de ese crédito hipotecario puedan seguirlo compensando con el valor de la cuota o el excedente de las finanzas personales que tienen, con el fin de que nunca estén ahorcados para pagar esas cuotas. Como ya lo hablaste, Pili, todo depende del propósito y el para qué. Pero si tú lo vas a hacer por inversión, pues tienes que mirar muy bien esa rentabilidad que te están ofreciendo los proyectos para que te ayude a pagar en mayor proporción esa cuota que te queda después de la entrega, los ingresos que vas a recibir por ese arriendo de esas unidades que vas a tener. Entonces, digamos que lo principal del presupuesto cuando vas a comprar tu inmueble después de que defines el para qué, es pensar en todo eso, en tus finanzas personales, para que puedas adquirir ese inmueble que quieres. Bueno, Pili, el tercer punto que queremos contarles para ser súper puntuales, digamos que súper detallistas con lo que queremos traerles el día de hoy, es que nos cuentes algo del marco legal y el marco jurídico que debes conocer siendo colombiano en el exterior para comprar acá en Colombia. Wow, ese tema es bien desconocido, sobre todo para aquellas personas que llevan mucho tiempo fuera del país. Y acá yo lo que sí quiero recomendar es que se dejen asesorar. ¿Por qué? Porque la compra de un inmueble, desde el punto de vista jurídico, se legaliza en el momento que firmas promesa de compraventa o contrato fiduciario se aplica, que esto aplica para pues, las personas que quieran invertir en proyectos de vivienda que son administrados por fiduciarias, que pues en próximos podcasts les contaremos con detalle, pero es vital leer el documento, entenderlo y asesorarse para saber si lo que estoy firmando realmente, pues, si tiene validez jurídica, si técnicamente está condensado lo que me están ofreciendo, si, sobre todo si es un proyecto de vivienda. Y muy importante también revisar la trayectoria del constructor o de la persona propietaria del inmueble si va a comprar un inmueble usado. Y eso, pues básicamente se puede hacer a través de Internet. Si es una constructora, mirar en Google cuáles son como los comentarios de los usuarios, revisar cuánto tiempo llevan construyendo, cuántos proyectos tienen. Todos esos elementos le dan a uno la tranquilidad y la seguridad. No con esto estoy diciendo que un constructor que recién está empezando, pues no es seguro, pero realmente pues constructoras con trayectoria le dan a uno más tranquilidad porque pues uno sabe que ya tienen proyectos, que ya han entregado proyectos, que ya tienen clientes
que han confiado en ellos. Entonces eso es muy importante, no se dejen llevar por la emoción, ustedes indaguen toda esa parte administrativa, por decirlo así, de quién les está vendiendo antes de tomar la decisión y documentense muy bien de la promesa de compra-venta, los contratos fiduciarios. Esos contratos pues obviamente tienen deberes y obligaciones y es muy importante tener claridad de todo lo que estamos firmando, ¿vale? No nos dejemos llevar por la emoción. Otra cosa importante es monetizar el dinero. Y para monetizar el dinero, digamos que en estos momentos lo más fácil es a través de los bancos en Colombia, porque ahorita pues la mayoría de las constructoras tienen la posibilidad de recibir recursos a través de PSE o de pagos en línea. Entonces es vital tener una cuenta bancaria en Colombia, pero vital. Y abrirla es muy fácil, es muy sencillo, se puede hacer a través de internet y se puede abrir con 50.000 pesos, 100.000 pesos, pero si no la tengo, pues va a ser un poco más complejo el tema de monetizar el dinero desde mi cuenta bancaria en el exterior. Y una cosa muy importante, Patico, en esta parte es el tema tributario. No somos contadoras ni somos expertas, pero sí es importante que sepamos que si yo invierto en Colombia y no soy residente fiscal en este momento en Colombia porque llevo mucho tiempo afuera, seguramente por el hecho de invertir en Colombia me vuelvo residente fiscal por el monto de la inversión, por el patrimonio que estoy adquiriendo en Colombia, y eso significará que tengo que declarar renta, ¿sí? No necesariamente pagar, pero sí declarar, porque estoy teniendo un patrimonio en Colombia. Entonces, acá también es necesario asesorarse, es necesario indagar muy bien y averiguar cuáles son, digamos, como esos efectos tributarios que tiene esa inversión en Colombia, ¿vale? Y otra cosa importante para la... Muy válido, Pili, lo que dices, porque a veces la Dime. gente dice, wow, tengo que declarar en la renta y ya cree que tiene que pagar un montón de plata. No, una cosa es declarar y otra cosa es pagar. Ya un contador te dirá, si por tus montos, por tu patrimonio tienes que pagar, no significa que solamente que declares tengas que pagar. Así es. Digamos que hay países que tienen convenio, convenio de tributación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, España. España tiene convenio con Colombia, entonces todo lo que yo tengo en Colombia lo declaro en España, ¿sí? Y lo que voy adquiriendo en España, pues también lo declaro en España. Entonces, es como sumar todo el patrimonio que tienes a nivel mundial y lo declaras en un solo país. Pero esas son cosas muy específicas que dependen de cada uno, del país en el que estés, de los ingresos que tengas, del patrimonio que tengas, para poder determinar si tienes que declarar renta en Colombia o no, ¿vale? Pero sí es muy importante tenerlo en cuenta y pues averiguar bien antes de invertir. Otra cosa importante, Patico, es el tema de la firma de la escritura. Digamos que la promesa de compraventa, que es la que legaliza el negocio jurídicamente, se puede firmar en línea. No necesariamente tiene que ir uno a un consulado y apostillarlo. Hay software o hay programas o plataformas en línea donde uno puede firmar documentos en línea y tienen validez jurídica en Colombia. Entonces, pues ahí le solucionamos la vida a la persona que está fuera en el exterior y se puede hacer una firma totalmente válida a través del entorno digital. Pero para la firma de escritura no podemos hacerlo. Entonces, debemos apoderar a alguien en Colombia que conozcamos, un familiar o un amigo para que firme por nosotros, una persona obviamente de confianza. O de lo contrario, pues viajar a Colombia, firmar y recibir mi inmueble, ¿no? Digamos que casi siempre lo que nos hemos encontrado es que pues se entrega un poder a un tercero para que lo haga si está en Colombia porque es más fácil y por costos también es más fácil.
Pero recomendación, antes de firmar, y más si yo le voy a apoderar a alguien la firma, pídanle a la constructora o al dueño del inmueble o a la notaría en la que van a firmar que les envíen un borrador para que revisen todo el clausulado, porque lo que no entiendas, pues es importante que lo preguntes antes de firmar, porque ahí sí se está, digamos, cediendo la tradición de ese inmueble a la persona que lo va a comprar y se va a registrar esa propiedad en la superintendencia la supernotaría y registro. Es decir, ya hay un soporte jurídico que dice que ese inmueble es mío. Entonces, la escritura no es mandar al apoderado y firme, no. Déjenme, yo reviso y yo me contextualizo de lo que se va a firmar porque finalmente están firmando por mí, pero yo soy el propietario del inmueble, ¿no? Pili, quiero recordarte otro punto y es el tema de cómo se monetiza el dinero, cómo traemos el dinero a Colombia, que nos faltó ese punto importante de hablarlo. Y es como desde otro país traemos esa plata acá a Colombia. ¿La monetización te refieres? Sí, 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 la monetización. Ah, lo que decía ahorita, digamos que lo más sencillo es tener una cuenta bancaria en mi país, en el país de donde vivo, y tener una cuenta bancaria en Colombia. Entonces, yo lo que hago es monetizar, o sea, transferir de un lado al otro y De mi digamos que cuenta personal en España, en tu caso, a la cuenta personal de tuya en Colombia y de ahí hacer los pagos de las cuotas directamente a los fideicomisos o a la constructora, si así es el debido caso. exactamente, o Y al si no dueño tengo, del inmueble, si es un y si inmueble no, usado, ¿no? y si no tengo cuenta en Colombia, La abres por internet. Es muy sencillo, es muy sencillo, pero si no tengo cuenta, se vuelve un poco complicado el tema, ¿sabes? Porque entonces hay que contar con un amigo, con un familiar al que yo le pase el dinero, que ese familiar esté en Colombia, que él vaya, pague la cuota, vaya al banco, haga la fila. Digamos que tener el control de las inversiones es importante y es que ahora es muy sencillo. Hay muchas maneras de monetizar. Digamos que a mí me funciona muy bien desde mi banco acá, monetizar en mi banco en Colombia, en mi cuenta bancaria, pero hay otras alternativas. Yo puedo cualquier ir cuenta, a una empresa. Dime. cualquier cuenta que de, porque hay bancos digitales en los que se puedan hacer pagos por PSE, con esa cuenta puedes hacerlo perfectamente el pago a las fideicomisos con botón de pago PSE. Las cuotas son sencillas, con tal de que tenga la opción de pago PSE. Sí, creo que todos los bancos en Colombia te ofrecen esa opción. Lo que tienes que hacer es tener un usuario en PSE, que básicamente PSE es la posibilidad de hacer transferencias en línea desde tu cuenta bancaria a Otras varias cuentas. entidades a nivel nacional, a nivel Colombia, ¿no? De hecho, uno de nuestros clientes que invirtió, pues que vive acá y es colombiano, él tuvo que abrir PCE y me decía, Pilar, ¿qué es eso? No tengo ni idea, pero él sí tenía cuenta en Colombia, entonces pues lo guiamos para que pudiera abrir su usuario en PSE y ahí ya empezar a transferir el dinero al Al proyecto. fideicomiso. Ujú. Exacto, entonces para mí eso es lo más sencillo, es lo más fácil y es lo que me permite tener un control y no depender de un tercero para que se hagan los pagos. Porque también acá hablamos sobre la Pasan experiencia, cosas. sí, Se mandan los dineros a los familiares para comprar el inmueble y cuando llegan no hay dinero, no hay inmueble. Es digamos verdad. que, bueno, la familia es lo más preciado que uno tiene, pero pues casos se han visto y es que nos ha pasado. Y recuerdo que nos pasó hace unos años, pues las personas con tanto esfuerzo mandando el dinero a sus familiares para pagar la cuota y pues el familiar se gastó el dinero. Y eso puede pasar. Entonces, pues si yo tengo el control, Y lo puedo hacer soy el fácilmente, me toca responsable. no delegar esa tarea. Muy Exacto. cierto.
Exacto, sí. Entonces esas son mis recomendaciones a nivel general desde el punto de vista jurídico. Ujú. Bueno, Pili, yo el siguiente paso les voy a hablar de los tips o los tipos de financiación que tenemos disponibles para comprar la vivienda, si así lo requieren, porque pues una parte que me faltó contarles anteriormente de Define tu presupuesto es que no solamente tú tienes, si tú tienes el dinero ahorrado y lo puedes pagar de contado, pues simplemente no necesitas acceder a ningún crédito, puedes hacerlo, pagar tus cuotas del 30% y ese 70% adicional pagarlo de contado con tu dinero, como ya te explicamos, por medio del botón de pagos, te pasas tu dinero de la cuenta en el exterior a la cuenta en Colombia, etcétera. Sin embargo, les voy a contar que hay varios tipos de financiación para el colombiano en el exterior que también son muy útiles. Hay dos tipos exactamente, el crédito hipotecario y leasing habitacional, que se puede tramitar con un banco en Colombia. Los bancos siempre tienen un broker que es el intermediario que hace la gestión en el extranjero para que ustedes puedan hacer toda la aprobación del crédito hipotecario o leasing, y después de que ese broker pasa los papeles, hacen digamos que todo el proceso de filtro. Normalmente te pide los papeles de cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, que demuestres exactamente cuánto tienes en ingresos. También te piden algo y es una revisión en centrales, una vez que no haya sido reportado acá en Colombia. Otro punto súper importante en esas centrales es que no estés sobreendeudado, que tengas tarjetas de créditos con montos muy altos, que hagan que tu capacidad de endeudamiento sea muy poca, entonces te limite que tú necesites, digamos, 200 millones de pesos y pues con ese montón de tarjetas de créditos que tengas abiertas o créditos que uno a veces saca de consumo que ni cuenta se da, haga que no te puedan prestar 200 sino 100. Entonces siempre digamos que durante el tiempo que estás pagando la cuota inicial es importante que te asesores directamente con ese broker para que puedas cumplir todos los requisitos que necesitas en el momento de que tengas que pagar y te puedan hacer el crédito del total digamos que te falta para pagar tu inversión. Ese es uno de los puntos. Recuerda que esa viabilidad que te presentan esos brokers, esa viabilidad siempre la hacen con los ingresos que tú puedas demostrar en el exterior. Entonces es súper importante que ustedes estén con esos ingresos legalizados, que entren en una cuenta, que si no lo hacen de esa manera, comiencen a hacerlo mínimo durante 12 meses para que el broker, digamos, pueda hacer una evaluación completa y no te ponga como peros en el momento de hacer la evaluación de tu crédito hipotecario o leasing. Digamos que las dos modalidades de crédito hipotecario o leasing, no sé si acá lo vamos a hablar, lo voy a decir de una manera muy sencilla, pero en el crédito hipotecario el inmueble está a nombre tuyo y hay una hipoteca dentro, digamos que como una restricción al dominio dentro del certificado de tradición y libertad de tu inmueble, donde dice que está hipotecado esa entidad financiera y que va a estar hipotecado hasta que tú termines de pagar la deuda, pero ese inmueble siempre está a tu nombre. Y la diferencia del leasing, digamos el leasing habitacional, es que el leasing es un contrato de arrendamiento con una opción de compra, y lo que hace es que ese banco compra el inmueble por ti, el inmueble queda a nombre de ese banco y no es tuyo hasta el momento que termines de pagar ese crédito, que te lo escrituran o te lo devuelven por un porcentaje total del valor del inmueble, que normalmente es el 1%. Eso tiene sus ventajas, sus pros y sus contras, porque ese inmueble nunca va a ser tuyo, entonces estas decisiones se toman también acompañadas del que te está asesorando tributariamente, que te conviene más como persona natural, por el tema, digamos que de gastos, con el tema, digamos que de tu declaración de renta, como ya lo hablamos con Pili. Entonces esas decisiones no solamente son de tasa, porque normalmente lo que difiere también es el valor de la tasa que te ofrecen los bancos, sino también decisiones tributarias de lo que más te convenga a ti en el momento de hacer el negocio. Hay otro punto súper importante y es que una persona del exterior no puede comprar directamente vivienda en Colombia si va a hacerlo por medio de un crédito hipotecario, porque no les prestan, a no ser de que esa persona sea casada con un colombiano, pero esa persona, un extranjero, sí puede comprar en Colombia normalmente si no necesita crédito hipotecario, no necesita, digamos, que ningún tipo de financiación, o a no ser que pueda tramitar un crédito de libre inversión en su país de residencia y que con ese crédito pueda pagar acá, digamos, que lo que le hace falta es inmueble. Eso como tips y especiales en el tema de la financiación y lo que les falta como en el momento de escrituración y entrega. Eso también cuando ustedes van a tomar esa decisión,
es importante también que se dejen guiar por las tasas que están en el país donde están viviendo, porque normalmente, como ya les conté acá, los intereses lo rigen mucho el tema de la inflación y aunque ahorita están muy por debajo de lo que estaban antes, a veces hay países que esos créditos de libre inversión están muchísimo con una tasa muchísimo más baja que los créditos hipotecarios que están acá en Colombia. Entonces siempre hay que mirar varias opciones antes de tomar tu decisión financiera para que sea la mejor para ti y que las cuotas se te puedan acomodar, como ya bien te lo dije, digamos que antes es que te queden cómodas y que lo puedas pagar con los ingresos, digamos, con los ingresos menos los egresos que tienes allá en el país donde estás viviendo. No sé si se me quedó algo por fuera del tema financiero, Pili. Hacer una anotación y es que cuando te hablabas de centrales de riesgo en Colombia, también revisan centrales acá, en el país donde uno vive, porque como le están evaluando los ingresos de acá, entonces, ojo con eso, estar muy juiciosos con su historial crediticio donde viven. Eso es súper importante. Listo, Pili. Y el último punto que nos parece muy importante después de que hiciste realidad tu sueño, y quiero que nos lo cuentes en tus zapatos. Después de que hiciste realidad tu sueño, dices que tienes 5 unidades inmobiliarias acá en Colombia. ¿Qué pasa en ese momento sabiendo que tú sigues viviendo en Colombia? Tu propósito, que quiero que nos cuentes cuál es tu propósito, porque tienes esas 5 unidades, cómo las manejas o cómo las tienes estando allá en el exterior y qué le puedes aconsejar a las personas del exterior. Pues este es el quinto punto, pero realmente debería ser el primero. Es Sí. decir, a mí me puede gustar mucho una ciudad, me puede gustar mucho un proyecto, pero si yo no tengo quien me lo administre, pues mejor ni inviertas. Y realmente no quiero ser negativa con este comentario, quiero ser realista y lo que queremos es que aterrices todos estos elementos para que inviertas tranquilo. ¿Por qué? Porque a mí me pasó con el último inmueble que recibí el año pasado, lo compré en Cali y averigüé por lo menos con 6 o 7 inmobiliarias, Patico, y ninguna me prestó el servicio. Como decimos en Colombia, me dejé coger la tarde. Acá en España dicen me pilló el toro, que me da mucha risa y por eso Me lo, picó el lo toro. cuento. Entonces, claro, ya cuando me iban a entregar el inmueble, pues empecé a averiguar inmobiliarias, me recomendaron algunas, pero no pude dar con una inmobiliaria que realmente me ayudara y tuve el inmueble desocupado como 3 meses. Entonces, son 3 meses que pues mi rentabilidad estaba en cero, no recibía ingresos por esa inversión. Entonces, a mí, digamos que eso es lección aprendida para mí. Y si yo estoy afuera, sí es muy importante, primero tener esa inmobiliaria o ese operador inmobiliario que me ayude en mi proceso de administración del inmueble. Eso sí es súper importante. La verdad, es súper importante. No encontré, busqué por lo menos 6, 7 inmobiliarias y no encontré una inmobiliaria que me ayudara en Cali. Duró como 3 o 4 meses el apartamento sin arrendarse, por lo tanto fueron 3 o 4 meses en los que no recibí rentabilidad por mi inversión. Entonces, para mí, y eso es lección aprendida, en adelante, el hecho de tener quien me administre el inmueble, si lo voy a arrendar, pues es fundamental y es un factor decisor para yo comprar. O sea, realmente eso sí lo tengo clarísimo. Ahora, como hay proyectos co-living, de que esto ya hablamos en los primeros podcasts, que tienen operación única y que pues yo lo único que hago es invertir y pues el operador me entrega mi rentabilidad, es diferente. Pero, y obviamente lo hago a ojo cerrado, porque pues un operador opera como su nombre lo dice,
hace el ejercicio de manera ordenada, sabe del tema y me va a entregar mi rentabilidad. Pero si yo no sé quién va a operar mi inmueble, quién lo va a administrar, es mejor primero indagar si vale la pena comprar porque hay una empresa certificada que me administre la propiedad. Eso es súper importante. ¿Qué sugiero? También averiguar valores de sus servicios, porque pues la administración inmobiliaria tiene un valor, la trayectoria de la empresa, casos de éxito, comentarios, saber qué tan posicionada está en el mercado esa empresa y que me genere confianza, indiscutible. Eso es importante. Entonces, creo que es uno de los elementos más importantes dentro de mi proceso de inversión inmobiliaria y creo que una de las razones por las cuales varios inversionistas que están en el extranjero no toman la decisión de invertir, porque tienen ese temor. Entonces, importante. Pili, ya para concluir este capítulo 4 de nuestro podcast y ya hacer como recapitular todo lo que hemos hablado, ¿cuáles crees tú que son los posibles riesgos, los desafíos y consejos? Resumen de los 5 puntos para el colombiano en el exterior. Bueno, los riesgos es no tener conocimiento. El riesgo es invertir desde la emoción y no desde la razón. Los desafíos, pues que estamos lejos, pero eso no significa que no podamos invertir. Tener presente que los brokers financieros de los que tú nos hablabas no solamente apoyan al colombiano en su proceso de crédito, sino que también tienen un portafolio de proyectos y de inmuebles que han sido filtrados por ellos y que de alguna manera pues me aseguran una inversión segura, ¿no? Valga la redundancia. Y documentarse y dejarse asesorar. O sea, definitivamente esta es una decisión muy importante como para tomarla a la ligera, como para no darse la posibilidad de invertir en eso, en que me asesoren, en que me digan cómo hacerlo si yo no sé. Eso es importante. Entonces, pues, Patico, no sé si tienes algo más que anotar, pero si yo tengo el conocimiento, tengo el poder, eso siempre lo digo y es importante conocer del negocio antes de tomar decisiones tan valiosas como estas. No, Pilis, de la mano de alguien experto sería lo mejor. Obviamente hay personas colombianos en el exterior que conocen la zona y voy a este punto como recomendación importante y es no solamente que sea un lazo de corazón, sino estudien el mercado, revisen dónde está ubicado el proyecto, revisen cuánto va a ser el potencial de valorización, si es una zona que está bien ubicada. No se queden solamente con lo básico que vende digamos que en las páginas de los proyectos donde hay, no, tiene una zona social muy bonita, sino de verdad, si tiene la posibilidad de dejarse acompañar y asesorar por alguien, sería lo mejor porque van a la fija, o sea, tienen un abanico de posibilidades de escoger y con su conocimiento y con el corazón, porque yo también siento que en los negocios hay que ponerle un poquito de intuición. Sí es importante un acompañamiento directo en todas las decisiones que hay que tomar en el camino, porque es un camino largo. Cuando hacemos inversiones en finca raíz, no son inversiones a corto plazo, hay inversiones en proyectos que son entre 18, 24, 36 meses, en los que estar acompañado vale la pena, dejarte guiar por un experto en tomar decisiones de si leasing, de si es un crédito hipotecario, de cómo vas a monetizar tu dinero, en el tema de declaración de renta, o sea, un montón de cosas que si hay la posibilidad de un acompañamiento, creo que ese sería uno de los consejos que puedo decirles. Y pues recapitulando esos 5 puntos que hablamos, comenzando con creo que es el más importante, tú dices que es el ya tener el tema de la operación y es conectar tu propósito, quitar esa barrera de que no se puede, que yo cómo lo voy a lograr. Después, o sea, si nosotros pudiéramos llegar al corazón de todas las personas que están en el exterior, que van, como tú dices, que migran de una manera de verdad con esfuerzo para trabajar y traer algo para acá, la mejor inversión siempre es la finca raíz, desde conectar ese propósito
así sea que solo sea por inversión o pensar en algún momento volver, conectar ese propósito con la realidad, con los números, definir el presupuesto me parece primordial, no ahorcarse viviendo y haciendo malabares pues para cumplir con una cuota, sino que de verdad esa cuota se ajuste a tus posibilidades. Ese también es uno de los consejos importantes. En el tema de marco legal y jurídico, como ya te dije, poder contar con un acompañamiento que te guíe en cómo hacerlo, y los tipos de financiación bancaria, ya les contamos si lo van a hacer con recursos propios, si lo van a hacer con financiación en Colombia, si lo van a hacer con financiación en la ciudad o en el país donde están viviendo. Y obviamente el tema de la operación, como Pili dijo, tenerlo súper presente. En el tiempo que ustedes no estén presentes, ¿quién podrá administrar esa propiedad? Es súper importante. Entonces, siendo como recopilando todo lo que hemos hablado, espero que les sirva mucho lo que discutimos el día de hoy. Pili desde los zapatos de colombiano en el exterior, que lo habla con toda propiedad, y que nuestra próxima cita sea para seguir aprendiendo cosas muy importantes del tema de finca raíz e inversiones inmobiliarias. Genial, genial. Bueno, me encantó entregarles esta información. Aprendieron algo importante hoy y si quieren profundizar y si ya quieren sentarse y aterrizar números, aterrizar presupuesto, saber en cuánto les puede quedar una cuota si financian una parte de su vivienda con un banco en Colombia, cómo definir si es una rentabilidad atractiva o no esa inversión que quieres hacer. Recuerda que tenemos una sesión de diagnóstico gratuita para darte todos esos elementos y que tú ya tomes el paso tranquilo, seguro. Estaremos encantadas de recibir tus comentarios de este podcast, cualquier información adicional que quieras, y si te quieres agendar a la sesión de diagnóstico, también te vamos a dejar el link para que agendes y que nos veamos en esa reunión para ayudarte a aterrizar números, ideas e invertir con la mejor rentabilidad posible en Colombia, ¿vale? Me Lili, encanta. me faltó algo, todos los que nos oyen, si han tenido experiencias, si ya lo han hecho, si ya han hecho inversión acá en Colombia desde el extranjero, cuéntenos, escríbanos por redes sociales, cuéntenos cómo fue su experiencia, qué les ha parecido bueno, qué no tan bueno. Sería muy bueno poder responder todas esas preguntas y saber todas esas experiencias de todas las personas y colombianos en el exterior. Un dato que me parece importante: 4.7 millones de colombianos viven en otros países del mundo. O sea, es mucha gente, muchas personas que viven por fuera, y qué rico conocer todas esas experiencias y que esos 4.7 millones, muchos inviertan acá en su tierra, en su país, y que sea ese cordón que no quieren soltar nunca, esas inversiones en finca raíz. Sí, de verdad que es una manera de conectarnos con nuestras raíces. Hay proyectos hermosos, ciudades preciosas, con calidad de vida, clima espectacular, turísticos, que me garantizan rentabilidad en mi inversión. Entonces, bueno, pues animarse a invertir en Colombia. Recuerda que si quieres profundizar en información y contenido de inversiones inmobiliarias en el eje cafetero colombiano, puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp para que hagas parte de la comunidad de inversionistas inmobiliarios Pro, donde recibirás contenido semanal de valor para ayudarte a invertir con poco capital inicial y bajo riesgo.